Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Hablemos de Derecho, tu primer programa jurídico digital. El día de hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en el capítulo tercero destinado al análisis del proceso monitorio como tal. He sido invitado a una ponencia organizada por la UNEMI que versa específicamente sobre la conciliación y transacción como métodos de terminación de un conflicto, de un litigio, de un proceso. Así que con este pequeño preámbulo, lo que a continuación vamos a poder observar vendría a ser el seminario como tal. Muchas gracias a todos ustedes por ser siempre parte de este espacio jurídico que ha sido creado por ustedes y únicamente para ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todo el público presente. Para mí es un verdadero placer y un privilegio formar parte nuevamente de estos seminarios que organizan ustedes y compartir estos temas tan relevantes, tan importantes, tan necesarios, no solamente de nosotros los abogados que hacemos y ejercemos desde la materia civil, porque este tipo de asuntos también los podemos practicar diariamente en cualquier tipo de materia, incluso hasta situaciones personales de vida. El tema que voy a tratar hoy corresponde a la conciliación y transacción como formas extraordinarias para poder terminar un proceso. Primero tenemos que identificar, antes de poder conciliar, antes de poder llegar a algún tipo de acuerdo, antes de llegar a alguna transacción, tenemos que identificar sobre la existencia de las obligaciones que se pudieran generar a favor del acreedor, sobre qué es lo que nos dice la ley que es susceptible de poder generar una transacción y sobre qué es lo que la ley nos faculta y permite fuera del principio de autonomía de la voluntad de las partes, porque esto es muy importante. Por lo menos en materia civil, nosotros tenemos un punto de partida, que es el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que es el verbo rector, lo que rige las reglas del juego en materia jurisdiccional. Obviamente que este principio de autonomía de la voluntad siempre debe de verse enmarcado en derecho. Nunca puede, digamos que, extralimitarse ni contraponerse a lo que tácitamente y de manera expresa el derecho nos faculta. Bueno, las obligaciones de manera procesal se encuentran reguladas en el capítulo segundo, desde el artículo 366 hasta el 369 del COGEP. Y esto lo pone justamente la norma dentro de la etapa de ejecución, dentro de los procesos que dejan de ser de conocimiento y ya se convierten en procesos de ejecución. Y de esta manera la norma jurídica identifica el tipo de obligaciones que son susceptibles de poder llegar a alguna conciliación, transacción, pago o etcétera. O mejor dicho, el reconocimiento de derechos a favor del acreedor. Bueno, pues tenemos a la primera, que corresponde a dar una especie o cuerpo cierto, y el objeto se encuentra en poder del deudor o de terceros. ¿Cuál es el punto de partida de esta base? Es que la obligación se deba de cumplir por parte del deudor en un término de 5 días, es decir, surge con el mandamiento de ejecución. Esto lo podemos encontrar en el artículo 372 del COGEP. Si existe la imposibilidad legal o material de la entrega, el deudor deberá de consignar el valor que representa al acreedor. Es decir, estamos hablando específicamente del precio de reposición. ¿Qué pasa si es que la parte obligada no puede restituir la cosa, no puede restituir la especie? Entonces no es que se acaba la obligación. La ley dice, ok, no puedes entregar, entonces vas a tener que pagar. Y de esa manera el acreedor se va a ver de cierta forma retribuido en su derecho. Otra de las características sobre las obligaciones que se reconocen dentro de la norma jurídica corresponde a la entrega de un bien inmueble, específicamente lo que la norma jurídica habla sobre la entrega material. Y esta entrega material es importantísima porque la misma ley es muy drástica en dejar sentada la obligación de la parte deudora de entregar el inmueble al acreedor.
algunas personas que ejercemos en materia de inquilinato, identificamos con claridad y precisión esta entrega como el lanzamiento de un inquilino que ya ha sido sentenciado y que dentro de la sentencia el juez ponente, el titular de la causa, ha dispuesto que entregue el bien inmueble. Entonces, esta entrega se hace bajo prevención de que si la parte accionada no cumple con el término dado por la autoridad judicial, el accionante tiene 5 días, el accionante incluso puede valerse o asistirse con la fuerza pública para poder acceder a la entrega material del inmueble. Obviamente este riesgo va por cuenta de la parte accionada. Nada tiene que ver el accionante con lo que pudiera suceder con los muebles y enseres que se encontraren dentro del interior del inmueble. También la ley prevé sobre la entrega o sobre dar dinero. Está en el artículo 367 al 372 del COGEP, siempre bajo el término de 5 días, bajo la prevención de embargo. Nuevamente nos vamos a remitir al 372, que es específicamente el mandamiento de ejecución. Ahora también se habla sobre las obligaciones de hacer, que estas se encuentran contempladas y reguladas en el artículo 368 del COGEP. Y el incumplimiento pues genera a la parte accionante, al acreedor, el derecho de poder requerir al deudor una indemnización por daños y perjuicios por inacción, fuera del derecho que ya se encuentra reconocido específicamente por parte del juzgador. Entonces, para poder llegar a una conciliación, para poder llegar a una transacción, tenemos que identificar específicamente sobre qué podemos llegar a conciliar. Y es sobre estas obligaciones que específicamente se encuentran de manera taxativa reconocidas en la norma jurídica. Ahora bien, ¿cuándo es el momento procesal para poder generar una conciliación? ¿Cuándo es el momento para poder hacer una transacción? Primeramente, el escenario que yo he planteado es dentro del desarrollo de una audiencia, es decir, cuando ya la controversia se encuentra bajo conocimiento de una autoridad de carácter jurisdiccional. ¿Y en qué etapa procesal se genera? Pues al momento de que el juzgador genera pues el saneamiento, la fijación de los puntos del debate y la conciliación. ¿Y por qué razón se da en este momento? Porque el juzgador, al momento de hacer el saneamiento, identifica con claridad y precisión cuáles son las partes procesales, determina si es que el objeto de la controversia que se ha dado hasta el momento de la instalación de la audiencia se ha canalizado, se ha evacuado, se ha generado de manera legal y legítima. Y obviamente al momento de generar los puntos de fijación, se pone sobre la mesa el objeto de la controversia, se indica con claridad cuál es la pretensión del actor y cuál es la responsabilidad del demandado. Y es cuando ya se tiene todo este escenario sobre la mesa que se analiza si es que puede o no puede existir una conciliación. En el caso de haber una conciliación, de que las partes se pongan de acuerdo en cumplir los parámetros solicitados por el actor, de cierta manera el juzgador solicita que haya algún tipo de flexibilización en la pretensión que dispone el actor, pues en ese momento termina la litis. Y es ahí a donde se acaba la audiencia. Por lo tanto, al momento de generarse dentro de una audiencia dada, dentro del desarrollo de un proceso de conocimiento, se hace bajo el criterio, bajo la rectoría, bajo la supervisión, bajo la autorización de la autoridad jurisdiccional. El segundo escenario para poder aplicar la conciliación o la transacción puede darse posterior al mandamiento de ejecución, y es lo que conversábamos en la diapositiva pasada. Las obligaciones que se reconocen y se fijan que se cumplan con término, las obligaciones que se reconocen y se fijan que se cumplan de manera tanjante. Mandamiento de ejecución. Se genera el mandamiento de ejecución antes de que se cumpla el término para poder de manera drástica hacer un cumplimiento radical. Es ahí a donde podemos hacer una transacción o una conciliación con la parte accionada. Y obviamente eso de ahí va a evitar que el proceso entre en etapa de ejecución forzosa
y lo mantengamos de cierta manera en stand-by hasta que el deudor cumpla con el acuerdo que se ha generado con el acreedor. Yo lo he puesto ahí que esto es previa formalización del incumplimiento del deudor por parte del secretario del juez titular de la acción. También se puede dar como tercer escenario dentro de la etapa de ejecución. Eso específicamente se genera dentro de la audiencia de ejecución, como parte del desarrollo de la audiencia de ejecución. Yo como accionado puedo presentar una forma de pago, puedo hacer un planteamiento, incluso al momento de generarse digamos que la dilación, el incidente con las excepciones planteadas en la norma, puedo hacer una propuesta de pago. El juzgador lo que hace es, luego de iniciar la diligencia, observar los abonos o pagos que se hayan dado, observar los argumentos de la parte accionada, poder resolver si es que corresponde o no corresponde llegar a un acuerdo o un planteamiento de pago. Es ahí a donde también puede existir la conciliación o la transacción. Hasta ahora estos tres escenarios se hacen de manera directa con la autorización y bajo en este caso, la aprobación de la autoridad de carácter jurisdiccional. ¿Quiénes intervienen en este tipo de acuerdos? Pues está directamente el acreedor. El acreedor lo puede realizar de manera directa o lo puede realizar a través de un apoderado, de un representante, de un procurador judicial. El deudor, obviamente, que es la persona que va a intervenir para poder gestionar o realizar la operación, la conciliación, también de la misma forma puede acudir a través de un apoderado, lo puede hacer de manera directa, puede acudir a través de un representante, pero siempre y cuando en las procuraciones exista cláusula especial para poder transigir. Porque si la procuración no cuenta con esta facultad de ley, no puede haber ningún tipo de acuerdo entre las partes. Normalmente parece que fuera innecesario decirlo, pero en muchos escenarios se han generado que los abogados van con procuración, no tienen cláusula especial y no pueden transigir, no pueden conciliar, no puede haber ningún acuerdo de pago y por lo tanto no se da la diligencia en el estado que corresponda. Obviamente, en el caso de que los litigantes hayan involucrado, mejor dicho, el acreedor haya involucrado a un garante solidario como sujeto procesal, al generarse la diligencia de manera obligatoria, debe el garante solidario también acudir, porque el garante solidario se obliga sobre el acuerdo de pago, no sobre el contrato que previamente le dio la calidad de garante solidario, lo que significa que si el garante no estuvo presente en el momento de la diligencia, deja de ser garante. Por eso es que he puesto este triángulo esencial para poder cerrar este tipo de acuerdos. Momento procesal oportuno lo pongo de esta manera porque hay que ver de qué manera, de qué forma opera procesalmente la transacción o la conciliación. Como ya lo había dicho, en audiencia generada por sustanciación de procesos de conocimiento, eso de ahí se da como parte de la diligencia per se, la etapa de conciliación. La conciliación también puede solicitarse al juzgador a través o invocando el artículo 130, número 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero en este momento, el juzgador tiene la facultad de poder aplicar la sana crítica para poder determinar si es posible o no es posible llegar a una conciliación. Es decir, que es muy facultativo del juzgador poder, en este sentido, aprobar o autorizar la junta de conciliación, la diligencia de conciliación. Si es que las partes llegan a un acuerdo en ese momento, bien por ellos, pero no es una obligación del juzgador, salvo que estemos dentro de las primeras etapas del proceso, pero no tiene sentido, porque obviamente vamos a hacer la convocatoria a una audiencia y en la audiencia hay una etapa conciliatoria. Pero ¿qué pasa si ya hemos avanzado demasiado y tal vez la ley ya no faculta al juzgador poder recibir esa petición de las partes de llegar a una conciliación? Pues queda mucho a la sana crítica del juez. Otro escenario más donde la conciliación y la transacción aplica con la aprobación de la autoridad judicial de manera directa se da por el acuerdo de partes realizado por los litigantes y materializado por un escrito sin reconocimiento de firma.
¿Qué es lo que sucede ahí? Se reúnen el actor, se reúne el accionado de manera no directa con el juez presencial, llegan a un acuerdo, lo plasman en un escrito, firman ambos sin reconocimiento de firma ante un notario público, lo presentan al juez. ¿Qué es lo que hace el juez? Recibe siempre y cuando dentro de ese acuerdo se resuelva el objeto de la litis sobre la cual se encuentra poniéndose a conocimiento a este juzgador. O sea, yo tengo que ser supremamente tinoso en que en el escrito a donde yo presente al juez solicitándole que hemos llegado a un acuerdo y que se apruebe ese acuerdo, debo de poner con punto y coma los puntos que yo he solicitado con la demanda, cómo se resuelven, qué pasa si no se cumplen, qué es lo que sucedería en este caso con las partes procesales y con el proceso para que el juzgador reciba y en este caso convoque a una diligencia de reconocimiento de firma sobre los puntos que se hayan presentado por las partes en un escrito. Ahora, el juez, si no tiene claro los puntos que se han realizado por las partes, puede pedir que se aclaren o puede pedir que se realice una audiencia para que se le exponga los puntos y él pueda entender de una manera más adecuada de qué forma se ha llegado a la conciliación entre las partes. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto de realizar la conciliación en estas etapas que yo he indicado anteriormente? Pues obtener una sentencia firme y ejecutoriada con calidad de cosa juzgada. Ese es el efecto jurídico. Se acaba la litis, se acaba la controversia y ingresaríamos a una nueva etapa procesal, a donde ya el conocimiento dejó de ser y en el caso de incumplimiento se iría estrictamente por la vía de ejecución. La conciliación también puede solicitarse al juzgador a través o invocando el artículo 130, número 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero en este momento, el juzgador tiene la facultad de poder aplicar la sana crítica para poder determinar si es posible o no es posible llegar a una conciliación. Es decir, que es muy facultativo del juzgador poder, en este sentido, aprobar o autorizar la junta de conciliación, la diligencia de conciliación. Si es que las partes llegan a un acuerdo en ese momento, bien por ellos, pero no es una obligación del juzgador, salvo que estemos dentro de las primeras etapas del proceso, pero no tiene sentido, porque obviamente vamos a hacer la convocatoria a una audiencia y en la audiencia hay una etapa conciliatoria. Pero ¿qué pasa si ya hemos avanzado demasiado y tal vez la ley ya no faculta al juzgador poder recibir esa petición de las partes de llegar a una conciliación? Pues queda mucho a la sana crítica del juez. Otro escenario más donde la conciliación y la transacción aplica con la aprobación de la autoridad judicial de manera directa se da por el acuerdo de partes realizado por los litigantes y materializado por un escrito sin reconocimiento de firma. ¿Qué es lo que sucede ahí? Se reúnen el actor, se reúne el accionado de manera no directa con el juez presencial, llegan a un acuerdo, lo plasman en un escrito, firman ambos sin reconocimiento de firma ante un notario público, lo presentan al juez. ¿Qué es lo que hace el juez? Recibe siempre y